Bueno, muchas gracias por la amable invitación. Me voy a permitir desarrollar este tema de Francisco Eduardo Tresguerras y la letanía lauretana. Primeramente, me gustaría destacar que Francisco Eduardo Tresguerras pues nace en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el año de 1759 y en su misma ciudad natal habrá de morir en el año de 1833. Tres Guerras destaca por varios motivos. El primero de ellos, por su espíritu autodidacta, que le permite incursionar en las artes, en la literatura, particularmente en la escultura, en la pintura, por supuesto en la poesía. Y bueno, pues una de sus facetas poco conocidas era también su esfuerzo por vincularse con los impresores de su época para la divulgación de algunas de sus obras, particularmente de carácter religioso y algunas estampas también de carácter devocional o con un fin publicitario, ya sea doméstico, vecinal, incluso regional. Si bien Tres Guerras ha cobrado un lugar muy importante como arquitecto, puesto que será el personaje que introduce el neoclasicismo desde una perspectiva regional al Bajío de Guanajuato, pues también es cierto que desde una etapa muy temprana habrá de explorar estas posibilidades de desarrollar sus habilidades en la ilustración y en el dibujo. Después de sus estudios básicamente pues elementales, viaja a la Ciudad de México, tiene una estancia de alguna manera informal vinculándose a la Academia de San Carlos y posteriormente habrá de regresar a Celaya. Eh, Sus primeros trabajos hacia fines del siglo XVIII lo vincularán a la ciudad de Querétaro. En Querétaro pues, habrá de desarrollar estas primeras digamos, versos que nosotros encontramos plenamente documentados en dos interesantes manuscritos con el título de Ocios Literarios. El primer manuscrito en resguardo actualmente del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México y el segundo de ellos en el Museo Nacional de Arte. Por supuesto que el arquitecto Tres Guerras, cuando concluye su periodo de vida, pues habrá de registrar su testamento, habrá de testar el 31 de agosto de 1833, recordemos que él fallece víctima del cólera morbo, y bueno, él en su testamento destaca algunos libros que formaron parte de su estudio, de su biblioteca, e incluso algunas obras que fueron intervenidas por él e incluso que fueron realizadas por él. Así, bueno, desde la primera línea precisamos, ¿verdad? Un tomo de a cuarto titulado Ocios de Tres Guerras. Cita otros manuscritos, pero también me voy a permitir destacar en la sexta línea, en donde precisa uno de a medio cuarterón, que es la letanía dibujada por mí. Y bueno, pues continúa citando los diferentes libros. Este testamento llegó, por supuesto, a Celaya después de haber estado extraviado y afortunadamente fue recuperado por las autoridades municipales mediante un proceso de adquisición al coleccionista particular que lo poseía en el año 2013. Entonces, bueno, este es un punto de partida para nosotros muy interesante para poder documentar y poder profundizar precisamente en la obra mencionada anteriormente de la letanía lauretana. Estas son, bueno, pues imágenes
de estos ocios literarios que ya mencionaba y que van a servir para poder conocer a un Tres Guerras íntimo, ¿verdad? A un criollo propio de una época que habrá de manifestar una férrea resistencia frente a su realidad. A él le va a tocar prácticamente vivir el fin del periodo novohispano y una etapa muy incipiente del México independiente. Entonces, bueno, esta visión de su entorno, de sus contemporáneos, son los que finalmente quedan registrados en estas obras. También, por supuesto, una serie de sonetos o de versos libres, no solamente profanos, sino también pues religiosos. Esto incluso lo veremos en otros manuscritos que se conocen, pero que se encuentran todavía en manos privadas, en manos de particulares. Hacia 1833, con motivo del centenario de la muerte de Tres Guerras, en la Universidad de Guanajuato fue realizada una exposición con objetos que poseían algunos de sus descendientes, particularmente em, de un músico, un intérprete, un compositor llamado Isaías Barrón, que su esposa, llamada Genoveva Ramírez, pues era descendiente directa de uno de los nietos de Tres Guerras. De manera que estos documentos, estos manuscritos y algunos impresos que no se conocían del todo, reunidos o no se conocía la lista completa, fueron exhibidos en esta gran exposición temporal que por cierto despertó el deseo por crear un museo de historia o un museo dedicado a Tres Guerras en Celaya que nunca se pudo concretar. Sin embargo, pues prácticamente en esta exposición se mostró por primera ocasión ese manuscrito de la letanía lauretana. Lo que nosotros ahora podemos apreciar es una de estas versiones impresas que conocemos de Tres Guerras. Algunas de ellas las voy a mencionar porque me parece importante el antecedente que representan estos manuscritos que también fueron impresos. El primero de ellos, pues, es un devocionario titulado Viernes de María, que fue impreso en México, en la oficina, dice así, a pie de imprenta, de la calle de Santo Domingo y data de 1816. Tres Guerras firmaba, como ustedes lo pueden apreciar aquí, solamente con sus iniciales, FET, Francisco Eduardo Tres Guerras. Luego tenemos también una serie de hojas sueltas de carácter religioso, sobre todo relacionadas con la Virgen de los Dolores, que grabó y que realizó en Celaya hacia 1817. También tenemos, por ejemplo, otro devocionario hacia la Virgen de los Dolores, que será la imagen en la capilla, donde después sería el sepultado, y que fue impreso también por Alejandro Valdés hacia 1817 en la Ciudad de México y que posteriormente sería reimpreso este devocionario muchas ocasiones, no solamente en 1846 por Luis Abadiano, sino incluso llegará hasta nuestros días en siglo XX y bueno, pues hemos encontrado a través del archivo franciscano cerca de 40 reimpresiones de este devocionario. También tenemos Afectos a María Santísima, es otro devocionario impreso en la oficina de don Juan Bautista de Arizpe en la Ciudad de México hacia 1818, o por ejemplo, devotos, ofrecimientos de la corona con la que se obsequian a la Santísima Virgen María del Refugio. Esto en 1826, también por Alejandro Valdés. O otra novena también dedicada a la Virgen del Refugio,
hacia 1853 como una reimpresión también por Luis Abadiano y Valdés. Y bueno, todos estos impresos tendrán esta identificación explícita de haber sido elaborados por Francisco Eduardo Tresguerras. Algo interesante que también hemos encontrado es que estos impresos, pues de alguna manera le permitían a él mantener una vinculación con la metrópoli, con el mundo de los impresores, pero también con la posibilidad de ciertos informantes, de amigos, de este vínculo social y político que él tenía en la región del Bajío. Pues bien, esta letanía lauretana que nosotros encontramos pues en el Testamento será una obra que el arquitecto Tres Guerras habrá de ir desarrollando desde una etapa, repito, muy temprana. Él mismo lo consigna en las primeras páginas de la obra y será una interpretación a manera de homenaje, pero también le servirá como un ejercicio de práctica inspirada en la letanía lauretana de el padre Francisco Javier Dorn, con los grabados alegóricos pues, de los hermanos Clauber de la escuela de Augsburgo y que pues Tres Guerras prácticamente replica a tinta las ilustraciones o a través de la acuarela, de la aguada, que le permitirá pues prácticamente resaltar los detalles de una manera muy pormenorizada, como también resaltar un esfuerzo de traducción al castellano, de manera que esta obra, bueno, pues se convierte para la época en un esfuerzo de introducir no solamente las ilustraciones pues barrocas, sino también em, relacionadas con la representación de la Virgen María y que pues no solamente Tres Guerras, sino otros artistas de la época habrán de integrar en sus expresiones artísticas para la decoración de algunos templos y retablos. Por supuesto que esta obra la comienza a trabajar a partir de 1778 en Querétaro, cuando tenía tan solo 19 años, pero es una obra que habrá de desarrollar hasta un momento muy tardío, después de 28 años. Un ejercicio que nos sugiere un trabajo muy paciente, de buril, de escritura, y que él se habrá de permitir encuadernar en esta presentación, digamos, de libro, con estos herrajes de plata y con este forrado en terciopelo. Por supuesto que el color azul, pues también nos alude a esta representación de la Purísima Concepción, un tema mariano que también encontramos con un sentido iconográfico. En su interior, bueno, pues se consta de 57 láminas, la versión impresa original, que, bueno, pues es una versión, una segunda versión, sobre todo la de 1758, que es la que Tres Guerras eh, retoma como un recurso referencial y adiciona otras dos imágenes que veremos un poco más adelante. Bueno, estos son algunos detalles de este manuscrito ilustrado. Seguramente, aunque no tenemos forma de documentarlo plenamente, pudo ser una obra atesorada por Tres Guerras que pudo, pues de alguna manera, esperar que fuera divulgada o impresa en México, ya que hemos encontrado también otros devocionarios manuscritos que corresponden con los impresos y otros manuscritos en donde todavía no hemos encontrado el testigo impreso. Bueno, aquí lo que nosotros estamos apreciando, y bueno, pues es una obra muy atractiva por su composición artística,
figurativa es precisamente las primeras páginas, en donde, bueno, a la derecha pues está prácticamente la presentación original manuscrita por Tres Guerras, y en el lado izquierdo pues encontramos una hoja suelta de un grabado de los Clauber, de esta letanía impresa. Y bueno, lo que Tres Guerras ha hecho fue agregarle los elementos faltantes y la colocó ahí en la cara posterior de la tapa principal. En esta otra imagen, pues apreciamos cómo el arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, pues se identifica con, con este atributo como profesor de las tres bellas artes, que, bueno, pues se sugiere el haberse dado este título. Y curiosamente es un texto el que acompaña esta obra, en donde describe precisamente que el original de esta letanía que grabó Clauber, alemán, no solo está trabajada, sino fue eh, interpretada en 1758, y Tres Guerras la replica a través de pinturas en acuarela. Cada una de estas ilustraciones corresponde con las ilustraciones originales. Prácticamente los tonos grises o monocromáticos pues, corresponden a la acuarela. Probablemente también los textos que aparecen en las filacterias y que corresponden con el original hayan sido pues también a tinta. Los colores un poco más de color café, bueno, pues corresponden a otro tipo de tinta que seguramente utilizó el autor, y que le permitió pues hacer algunas enmendaduras o algunas adiciones después de haber suspendido el trabajo original. Bueno, aquí lo que les estoy presentando es una comparación de izquierda a derecha, primero de la composición completa, cuyas imágenes incluso podemos conocer en internet. En medio, como Tres Guerras adopta, ¿verdad?, la versión original y le agrega los faltantes para integrarla en su obra. Y en el extremo derecho, pues encontramos ya la versión en acuarela que habrá de realizar Tres Guerras bajo su autoría. Él pues habrá de ser muy cuidadoso en la representación de los personajes, pero bueno, pues no deja de ser un poco más burdo o más tosco. Y bueno, pues la distribución, a pesar de corresponder, sí realiza algunos cambios, algunas omisiones en algunas composiciones, pero esto es pues algo muy menor. Bueno, en esta otra nota es muy interesante porque precisa, ¿verdad?, el año en el cual inicia el manuscrito en 1797, y el año de 1825 cuando lo concluye. Algo que me gustaría destacar de esta obra es que, al igual que Ocios Literarios de la Biblioteca Nacional, es un manuscrito que conserva un cuidado en su caja de texto. Hace o emplea letras capitulares, algunas referencias que nos pueden sugerir que era un manuscrito que pudo haber preparado incluso no solamente para copiarlo tal cual al original, sino para posiblemente promover su impresión. Bueno, esta es una de las imágenes que aparecen en el interior como Reina de los Apóstoles. Es una versión que nosotros vamos a ver que no solamente se queda en el manuscrito y en la réplica de la ilustración, sino que también se habrá de adoptar para la decoración de algunas obras de arte de Tres Guerras. Aquí está la comparación de la composición original y la versión de Tres Guerras. Bueno, este es uno de las ilustraciones que Tres Guerras agrega.
y también Santo Domingo. Y esta es una presentación también de los grabados que pues circularon hacia 1817 en Celaya y en donde aparece Francisco Eduardo Tresguerras firmando como lo grabó. Anteriormente, pues habría de conocerse en el siglo XX una versión de un impreso, ni más ni menos que el del escudo de armas de Celaya, sin fecha, pero sí documentado hacia 1806, y ahí pues aparece Tres Guerras como dibujante y un personaje de apellido Montes de Oca como el autor del grabado. Aquí a mano izquierda, bueno, podemos apreciar la imagen principal de uno de estos devocionarios, el que les mencionaba que ha sido mucho más reproducido, y es interesante porque estos dos elementos serán los que circularán a partir de 1817 para promover la devoción a la Virgen de los Dolores en una capilla que será la última para el rezo del Via Crucis en el entorno atrial del Templo de San Francisco de Celaya y en donde será sepultado Tres Guerras en 1833. Este es el interior de la capilla y me voy a permitir acercarnos a algunas de las acuarelas que se encuentran ahí, que no son sino réplicas de la obra de Clauber. Bueno, aquí tenemos la letanía lauretana que se conserva en el Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo y que fue adquirida, fue exhibida desde el año 2013 en el Museo de Celaya Historia Regional. Y a la izquierda, bueno, pues encontramos la misma composición, pero en una pintura al óleo sobre tela, hay otra en tabla que se presenta o que forma parte de todo este recurso, de todo este programa iconográfico de la Capilla de la Virgen de los Dolores. Es una composición alusiva al nombre de María. En esta otra, bueno, pues encontramos también una representación de la adoración de los reyes con una representación alegórica y de igual manera encontramos la imagen original, la replicada en acuarela por Tres Guerras y la integración en el retablo de la Virgen de los Dolores. Estos son algunas imágenes de impresos que circularon en la época y me gustaría también destacar que hasta la fecha se ha realizado una digitalización pues, de alta resolución de esta obra que habrá de permitir compartirla a través de internet para otros investigadores y que su importancia, su relevancia para conocer la obra de Tres Guerras, pues resulta muy importante desde Celaya, desde los museos tanto de historia como de arte, y nos ha permitido también pues hacer una lista, una nómina mucho más puntual, no solamente de las primeras impresiones de devocionarios, sino también de las reimpresiones que se hicieron a lo largo del siglo XIX. Bueno, me voy a permitir proporcionarles un marco referencial o cronológico del personaje que ha sido sugerido por el historiador Francisco de la Maza y bueno, pues espero resulte de su interés. Muchas gracias.